Bueno, atención a afiliados de IPS con COVID positivo. ¿Qué nos puede dar de detalles? Escuchando la música, ¿no? Sí, buen día. Bien, tenemos como obra social hemos implementado dos grandes ejes de prestaciones para los afiliados. En primer lugar, se trabajó fuertemente en lo que es la descentralización de todos los sistemas para evitar que la gente concurra por las prácticas habituales de la obra social. De tal manera que les recordamos a la población en general que todo lo que es laboratorio, diagnóstico por imágenes, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, odontología, directamente deben concurrir a los consultorios de los profesionales. Desde allí se efectúa la carga en el sistema de las prácticas, se autoriza online y el pago del coseguro se realiza en el mismo consultorio. Ahora, específicamente, hablando más del tema ya COVID, también hemos implementado una serie de medidas y de coberturas para las diferentes prestaciones que necesita un paciente con esta patología. En primer lugar, les quiero decir a todos los afiliados que presenten síntomas que ingresen por favor a la página IPS. Hay una ventana COVID. En la ventana COVID se especifica claramente los pasos que tiene que seguir el paciente. Si es un paciente que está con síntomas, que recién comenzó con síntomas leves, puede acceder a la teleconsulta con un médico solicitando el turno a través de las páginas de los teléfonos 136 y 148. Estos teléfonos son los que está utilizando la provincia, el estado en general, y nosotros como IPS tenemos 12 operadores que atienden específicamente las llamadas IPS. Desde allí se discrimina si hay urgencias, si hay prioridades, y eso se pasa hoy tenemos más de 50 médicos que están haciendo la teleconsulta. Se hace la teleconsulta y de acuerdo a eso el médico define si es un paciente leve que va a continuar con su aislamiento en la casa, si es un paciente que por protocolo corresponde a la indicación de PCR, también se le pasa todo lo que sean recetas, indicaciones o la prescripción de laboratorio, se pasa todo a través del teléfono al afiliado. Una vez que el afiliado tiene el pedido de la práctica, supongamos que por protocolo corresponde a la realización de PCR, también puede acceder en la misma página COVID IPS, accede al listado de todos los laboratorios que realizan PCR, los cuales también pueden realizar el población que no tienen que pagar en este concepto nada al laboratorio, porque en los casos de afiliados que no tienen coseguro, el coseguro se carga inmediatamente a su cuenta corriente. De esta manera, después se lo descuenta en 12 cuotas, después ya se verá si el afiliado quiere menos o más cuotas o si necesita mayor cobertura. La idea es que él no tenga, en este momento que está con la patología en su domicilio, que realizar ningún trámite presencial. Una vez que está en domicilio, también se define, porque nos pasa en muchos pacientes que puede ser que comiencen a tener otros síntomas o que los síntomas se agraven, como por ejemplo la disnea, que es la falta de aire. Nosotros tenemos implementados 3 dispositivos de internación. Internación en domicilio, que tenemos con las empresas de internación domiciliaria. Tenemos convenio con 10 empresas de internación domiciliaria que están realizando las prestaciones en domicilio. Muchos de estos pacientes están con concentradores de oxígeno en domicilio, también provistos por la obra social. Tenemos otro grupo de pacientes, aproximadamente hoy tenemos 300 pacientes con internación domiciliaria. Tenemos también hoteles, 2 hoteles para pacientes sospechosos y 2 hoteles para pacientes positivos, donde tenemos también enfermería a las 24 horas y un médico también que atiende este tipo de pacientes, y donde también tenemos pacientes con concentradores de oxígeno. Por los hoteles han pasado cerca de 250 pacientes ya, muchos de ellos que se han recuperado y ya se han reinsertado a su hogar y a su actividad laboral. Y después el otro dispositivo de internación, que es el de mayor complejidad, que es en las clínicas. En las clínicas tenemos pacientes que están internados en terapia intensiva, otros en UTI, en unidad de terapia intensiva, en piso, y pacientes que están conectados a los respiradores. La verdad que en el sector privado se amplió casi al doble la cantidad de camas de terapias disponibles. De la cantidad de afiliados, casi 400 afiliados requirieron piso, un menor porcentaje requirieron camas de terapia intensiva y otro menor porcentaje la conexión a ARM. También se ha gestionado para que las camas aumenten, para que las clínicas, aumenten su dotación de camas, tanto en piso, en terapia y con ARM, porque a la par de esta pandemia surgen los otros tipos de complicaciones y las otras emergencias, como ser los pacientes con infarto, los pacientes que requieren un marcapaso, los pacientes que requieren un trasplante, los pacientes diabéticos descompensados, las cirugías en general, las cirugías oncológicas,
y demás patologías que también son una urgencia. Un paciente que hace una hemorragia cerebral, una hemorragia digestiva, o sea que a la par de las urgencias que habitualmente tenía la obra social, ahora se implementó todo el otro dispositivo para las urgencias COVID. Le pedimos que a los números 136 y 148 llamen en los casos de consultas, en los casos de urgencia, donde ya alguien haya indicado una internación o donde haya alguien indicado una derivación a un centro de mayor complejidad, directamente se tiene que comunicar al centro operativo, donde ya le voy a transmitir a la producción los números del centro operativo, que funciona a las 24 horas y desde allí se maneja todo lo que es la emergencia. Inclusive también hemos implementado un sistema de dispositivos para los pacientes. Supongamos que es un paciente que esté internado en domicilio y su médico le indica una tomografía o una placa para ver cómo está evolucionando su patología. También se ha implementado un sistema de traslado de esos pacientes para hacerse la placa o hacerse la tomografía, y de acuerdo a eso después, en ambulancia, y de acuerdo a eso después se define también si puede continuar el tratamiento en domicilio, en hotel o en las clínicas. También se ha implementado, obviamente lo primero que implementamos por resolución es la cobertura del PCR. Ya llevamos realizadas aproximadamente, ya le digo bien para dar un número más exacto, llevamos realizadas casi 4.000 PCR, lo que para nosotros significó un esfuerzo importante, porque a un costo promedio de 7.500, porque tiene otro costo en el interior, porque tienen que mandar las muestras para Salta Capital, es aproximadamente 29 millones de pesos solo en PCR que va gastando la institución. A su vez, también se han implementado los diferentes módulos de las clínicas, donde se han aumentado los valores, porque sabemos de público conocimiento la inflación más otros incrementos que tuvieron ellos en la utilización de oxígeno, en la utilización de medicamentos. También se han revalorizado todo lo que es módulos de UTI, de terapia intensiva y de piso. También aclararle a la población que cuando se internan en una clínica no tienen que efectuar el depósito. Se sacó una resolución donde los pacientes que no tienen coseguro directamente se lo carga automáticamente a su cuenta corriente y también se lo financia en 12 cuotas. Después habrá pacientes que no podrán financiar en esa cantidad o en más cuotas o harán el expediente por mayor cobertura. La idea es que la población se quede en eso mínimamente tranquila, que cuando concurra a una clínica no le van a cobrar el depósito. Generalmente el ingreso a la clínica lo hacen a través del sistema nuestro de emergencia. Le pedimos que no concurran espontáneamente a las guardias porque muchas veces no hay cama y ellos no lo desconocen, entonces nosotros que manejamos todo el sistema tenemos más los datos de dónde están las camas, entonces nosotros hacemos la derivación una vez que localizamos la cama, ya sea en piso o en unidad de terapia intensiva, nosotros hacemos el traslado en ambulancia. También quiero aclarar a la población que nosotros somos un financiador de sistemas de salud donde tenemos una red de prestadores públicos y privados. En la Salta Capital tenemos convenio con 13 clínicas más del interior, son en total aproximadamente 23 clínicas con las que tenemos convenio, más los hospitales. Los hospitales son prestadores de la obra social, por lo tanto ellos facturan las prestaciones que hacen a nuestros afiliados. Tenemos casi 15 hospitales de autogestión, tanto de Salta Capital como del interior de la provincia, donde hemos firmado convenio apenas inició la pandemia, justamente para esto, para garantizarnos mayor cantidad de camas para nuestra población de afiliados. Compañeros, los escucha la doctora Galiza. ¡Wow! Que ha sido muy precisa con todos los datos. Y me gustaría que en la respuesta también pueda ser precisa y si se tiene que extender, la entendemos. ¿Hemos Salta les cobró por transfundir plasma a los afiliados al IPS y en ese caso, ¿cuánto les cobra? No, Salta nos pasó un presupuesto que es el de público conocimiento que estaba en las redes, pero fue rechazado por nosotros como obra social porque todavía no estaba acordado los valores desde el Ministerio. Lo que les quiero explicar es que, como bien dijo el señor ministro, el plasma no se puede vender, ningún hemoderivado se puede vender en sangre, en el plasma, pero sí está nomenclado como práctica tanto en el PMO como en las nomencladoras de las obras sociales, porque lo que sí tiene un costo es el procesamiento de esa sangre. A la sangre que derivan de un donante tienen que hacerle estudios para descartar que esa sangre no tenga HIV, hepatitis B, hepatitis C y una serie de patologías que se pueden transmitir por vía sanguínea.
Entonces, lo que está nomenclado y lo que tiene un valor en el nomenclador IPS para, por ejemplo, está nomenclada la transfusión de sangre, de glóbulos rojos, de plaqueta, de plasma, que son diferentes componentes de la sangre. Lo que hoy está nomenclado en el IPS como transfusión de plasma tiene un valor de 4.700 e incluye todos estos reactivos y los insumos que yo les comentaba recién. El Ministerio de Salud todavía sacó, sí, ahora el señor ministro habló que esto va a ser sin costo, pero calculo yo que después saldrá la resolución de cuánto va a ser el valor de los insumos para la preparación de ese plasma. Que quede bien claro que lo que no se cobra es el plasma, lo que se cobra son los reactivos que se utilizan para que ese plasma y esa transfusión sea segura. Se tiene que descartar, como dije recién, si no tiene HIV, hepatitis B, hepatitis C, una serie de patologías de reactivos que se utilizan porque tiene que ser una transfusión segura. A su vez, eso se envasa en los envases de plástico y las guías y la colocación, o sea, el acto médico de transfundir al paciente, eso es lo que incluye el código de transfusión de hemoderivados, que en este caso es el plasma. ¿Y cuánto cuesta caso aproximadamente? Reactivos, porque a los donantes también. En la transfusión de plasma hoy, el nomenclador, lo que está nomenclado habitualmente es 4.700. Gladys, entonces, nos asegura que el IPS no compró plasma a Hemosalta. No, nosotros no. De hecho, hubo presentaciones y fueron rechazadas, justamente indicándole que había un código que correspondía al trasplante de hemoderivados, que en este caso es el plasma. Y que ya después el Ministerio se expedirá y nos dirá qué valor va a contar los reactivos con los que se analicen, porque en el caso del COVID se agrega otro reactivo que es determinar si ese paciente tiene anticuerpos contra COVID, ya eso después lo definirá el Ministerio de Salud. Perfecto. Recién nos decía, pero las presentaciones que fueron hechas a IPS se rechazaron. Bien, perfecto. ¿Cuántos prestadores tienen haciendo las teleconsultas, doctora, en el IPS? Las teleconsultas COVID tenemos hoy 52 médicos. Y después están las otras teleconsultas comunes, supongamos que sea un paciente diabético, un paciente hipertenso, que la idea es que no concurra al consultorio por ser un paciente de riesgo. Todos los prestadores del círculo médico pueden hacer esa teleconsulta y también transmitirle la receta por celular al paciente, y con esa receta el paciente la imprime y puede concurrir a la farmacia. Gladys nos habló de los afiliados. Yo le quiero preguntar sobre los trabajadores del IPS. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cómo se está trabajando? Y si tienen empleados que han contraído el virus. Sí, efectivamente nosotros estamos trabajando desde el día cero de la pandemia como un sector más del sistema de salud. Hemos tenido casos en los diferentes edificios y en las diferentes localidades, porque nosotros tenemos los edificios de Salta Capital, más las delegaciones de todas las localidades del interior, más Agencia Córdoba, Agencia Tucumán y Agencia Buenos Aires. En diferentes edificios y en diferentes lugares ya se han dado casos de pacientes de personal positivo, que se lo activó el protocolo inmediatamente y se aísla a sus contactos estrechos. De todas maneras, lo que implementamos es un sistema de rotación donde cierta cantidad de personas trabajan, cada 15 días tienen que concurrir, cosa que si se enferma, por ejemplo, una línea de caja, tenemos gente que pueda reemplazar a esa otra gente, y gran parte del personal está haciendo también trabajos desde su domicilio en los que se puede hacer directamente el domicilio. Por ejemplo, tenemos auditores que pertenecen al grupo de riesgo que están auditando las prácticas en el sistema desde su domicilio. ¿Ya ha tenido que ser aislada, doctora? ¿Cómo? Si ya tuvo que ser aislada por contacto estrecho o por haberse contagiado, digo. Sí, yo tuve que ser aislada porque tenía una compañera de trabajo que dio positivo, pero me aislé un día y después me hicieron el laboratorio y dio negativo. Perfecto, nos Así alegramos. Que hasta ahora voy invicta, digamos. Muy bien, gracias a Dios. Muy Sí. bien. Doctora, ha sido usted muy gentil, le deseamos que tenga un lindo día. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos permiten para difundir a nuestra población de afiliados.